vamos a empezar. Mira, el título de este tema, yo le he puesto El hombre, ser natural y animal cultural. Me parece que es la sesión número 14, me parece, de 19. Lo digo esto para que nos quede registrado, ¿no? Del día de hoy, que es 30, ¿no? 30 de marzo de 2022. Bueno, pues este tema, de hecho, entre el hombre, ser natural y animal cultural, y el hombre como ser espiritual, tenemos nada más que 3 sesiones, porque lo habíamos reducido a raíz de habernos extendido en otro tema. Es suficiente. Bueno, nunca sería suficiente. O sea, yo soy el que lo tengo que hacer suficiente para que sea comprensible y además para que se pueda aprovechar bien. Repito que nos podemos extender muchísimo en cualquier tema. De hecho, en esa reunión que yo comentaba contigo, que comentaba en un momento, voy a proponer un cambio de modalidad, siempre dentro de lo mismo, para hacerlo de otra manera, porque ya no voy a repetir el formato, aunque lo hemos cambiado, pero la idea mía, ya la hablaremos, es elegir unas lecturas accesibles y con anticipación, que la gente tenga el material y saber que en la sesión tal hay un comentario y un diálogo acerca de esas lecturas. Eso no quiere decir que no pueda haber una introducción a los temas. Bueno, empezamos entonces con este tema. A ver, el título tiene ya de por sí, nos plantea la cuestión. Por un lado somos seres naturales, pero por otra parte somos también seres culturales. Yo he hecho un poco la combinación de palabras ser natural y animal cultural, puesto que también somos un animal, ¿no? Entonces yo creo que en esa encrucijada o en ese encuentro de lo cultural y lo natural nos encontramos los seres humanos. En el esquema que tenéis vosotros, que yo no lo tengo ahora a la vista, tengo otra cuestión, pues yo me refería que después de la revolución del método científico moderno, concretamente a partir del siglo XVII, con Kepler, Galileo, Descartes, etc., y luego con Kant y demás, realmente aparece de una manera específica lo que yo le llamo la cuestión antropológica. Bueno, no solo yo. ¿Qué quiere decir esto? Plantear el problema del hombre. Empieza a plantearse de una manera muy central y muy concreta la cuestión del problema del ser humano, del hombre. Eso no quiere decir que no haya ocurrido antes. Por ejemplo, en la etapa griega, la etapa, digamos, de la filosofía griega clásica, yo también distingo, junto con otros, claro, una etapa cosmológica, una etapa antropológica. Desde luego, por ejemplo, cuando los físicos presocráticos, incluso el propio Parménides, está en una etapa donde la pregunta fundamental es el problema de la naturaleza, pero ya con la hegemonía de Atenas en la cultura griega y con las escuelas de los sofistas y de Sócrates y de Platón y de Aristóteles, pues se hace hincapié en la cuestión antropológica, fundamentalmente desde el punto de vista de la ética. Ya sabéis que una de las características de las escuelas atenienses es la preparación del ciudadano para poder participar en la polis, y por otra parte la cuestión política, o sea, ética y política. Muy bien, luego iríamos a la Edad Media, que no porque no sea importante, sino que yo he tenido que seleccionar y no nos hemos detenido en ella. Pero ya y algunos dicen, sí, y es así, es verdad, pero es una etapa más bien teocéntrica. Algunos dicen la clásica ya en general es más bien cosmocéntrica. Yo creo que hay etapas, ¿no? Hay una etapa antropológica, como puedo decir, y el medioevo sería de alguna manera teocéntrico. Eso no quiere decir que no se planteen las cuestiones del hombre, y de la política, y de todas estas y de la ética, pero siempre teniendo como centro de la reflexión
Dios, que da sentido a muchas cosas para ellos. Sin embargo, a partir del Renacimiento se inauguraría una etapa antropocéntrica. Incluso no desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, basta que estudiemos o veamos el arte renacentista, la importancia que tiene, por un lado, el ser humano y también la naturaleza, aquellos cuadros típicamente renacentistas, con paisajes de Toscana de fondo, destacando colores y luz, y el ser humano siempre en un entorno natural, pues es muy interesante. Incluso desde el punto de vista de la escultura, por ejemplo, no solo Renacimiento y inicio de la modernidad, basta que recordemos pues, a Miguel Ángel o a tantos otros, ¿no? Entonces, en esta etapa antropológica, digamos, es lo que vamos a tratar ahora. Bueno, básicamente ya hemos hablado de Descartes, ya hemos hablado de Kant, y dentro de las consecuencias del pensamiento kantiano, como había hecho una pregunta María Oliva, hay una vertiente que deriva hacia lo que conocemos como el idealismo alemán, Fichte y Schelling, cuya culminación es Hegel, y precisamente en la crítica, que yo no voy a tratar, en la crítica a la dialéctica hegeliana, una de las figuras fundamentales es Marx aquí, es donde vamos a plantear la cuestión inicial de hoy. Para Marx, no voy a exponer Marx, simplemente voy a basarme en su concepción, en algunos aspectos de su concepción antropológica. Tenemos que distinguir precisamente dos ámbitos de trabajo, vamos a llamar, de lo que se puede llamar la filosofía, algunos le llaman marxiana, para no confundir con marxista, que tendría otro sentido, otra significación. Tenemos el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Vamos a ver. Pero antes tenemos que decir que Marx va a adoptar la dialéctica hegeliana como método de análisis, de exposición, y más que eso, hoy tampoco vamos a hablar de la dialéctica, me voy a hacer referencia, pero no lo vamos a estudiar a fondo, a lo mejor, como tal decía, en el curso próximo. El propio Marx dice que lo que se trata es de poner a la cabeza lo que estaba a los pies y a los pies a lo que estaba a la cabeza, en donde si seguimos con el método dialéctico que le parece el más adecuado, además es el que está vigente y el que está de moda, por decir así, en esa época, pero en vez de aplicarlo a la idea, no vamos a entrar a lo que es la idea en Hegel. La idea en Hegel yo la suelo poner con mayúscula. En alemán todos los sustantivos están en mayúscula, o sea, no sería ninguna, pero yo la pongo en mayúscula en castellano porque la idea es todo, digamos, es el conjunto de todo lo que es. Sería similar al ser de Parménides, La idea en Hegel sería similar al ser de Parménides. Entonces, perdón, un momentito, me ha ido una cosa aquí. Bueno, pues entonces aplicar a la idea, o sea, a todo, la dialéctica hegeliana. Básicamente, para recordaros, porque no lo voy a hoy desarrollar, la dialéctica tiene que ver con lo siguiente. Mirad, siempre un momento, un determinado momento, qué sé yo, podemos poner un momento A, siempre se va a explicar por la contraposición de dos momentos anteriores. Uno es una afirmación y lo otro es una negación. Se contrapone una afirmación y una negación y el resultado de esa contraposición entre una afirmación y una negación es la síntesis o ese nuevo momento que se ha producido. Entonces, qué sé yo, un ejemplo. Madre, tesis, padre, antítesis, o bueno, afirmación, negación. Hijo. Buenos días. Buenos días. Hijo, la síntesis de ambos. Y así va a explicar por estas tríadas dialécticas todo el acontecer Hegel. Hegel tiene una obra, muy interesante, tiene muchas, pero tiene una que a mí me resulta muy interesante, y yo voy a recomendar solo una cuestión. Se llama Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas,
Yo no digo que la leáis, porque si era complicado leer a Kant, bueno, si alguien lee la enciclopedia de la ciencia filosófica, que no es tan grande, a pesar del nombre ampuloso que tiene, bueno, que lo lea si quiere, ¿no? O la fenomenología del espíritu, por ejemplo, que es una obra clave dentro de Hegel. Pero lo que os va a llamar la atención, yo os diga, bueno, pues si tenéis una biblioteca cerca, pues pedís una biblioteca buena, digamos, la enciclopedia de la ciencia filosófica de Hegel, o la busquéis en PDF y solo mirad el índice, y luego me contáis. Se las arregla para meter todo lo que hay en tríadas dialécticas, que sería afirmación, negación y negación de la negación. Así le llama Hegel: afirmación, negación y negación de las... Por ejemplo, cuando trata el tema de Dios, pero todo lo que se os ocurra, pues también lo aplica a la física, a la química, y todo les sale, todo les funciona. Pero, por ejemplo, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo y Espíritu Santo. Entonces todo lo pone en estas tríadas. Esta afirmación, negación y negación de la negación, luego ya en la época de Marx le van a poner tesis, antítesis y síntesis. Tesis, antítesis y síntesis. También lo aplica, por supuesto, a la política, a la sociedad, a la economía. Bueno, tanto Hegel como también Marx. Es famosa en Hegel la dialéctica entre el amo y el esclavo, que luego Marx le va a profundizar mucho. Realmente podemos decir que Marx, desde el punto de vista del método, es un hegeliano. Exposición, digamos, exponente máximo de lo que se conoce como idealismo absoluto. Interesantísimo. A lo mejor el año que viene, yo estoy pasando de puntillas por Hegel, pues nos atrevemos con Hegel. Bueno. Esta aplicación de las leyes de la dialéctica a la materia se la conoce como materialismo dialéctico, cuyo la figura principal aquí es Engels, no Hegel, Hegel es con H, ya sabéis, Engels. Ya sabéis que la filosofía marxiana o marxista es Marx y Engels. Engels es el autor, por decirlo de alguna manera, también del materialismo dialéctico, que es la aplicación de las leyes de la dialéctica a la materia, o sea, antes de la aparición del hombre, toda la evolución de la materia, y el materialismo histórico es la aplicación de las leyes de la dialéctica a la historia, o sea, desde que aparece el hombre. Y eso tiene que ver con nuestro tema, porque cuando aparece la historia aparece la cultura. Es lo mismo, no es que sea lo mismo, pero es simplemente estudiar el mismo momento desde perspectivas diferentes, pero historia y cultura van totalmente unidas. Lo único que hace historia en el sentido estricto es el ser humano, y el único que es sujeto de cultura, o sea, creador de cultura, es el ser humano. Muy bien. Aquí hay tengo yo una referencia a Dios, que creo que vosotros no lo tenéis, porque no quiero entrar en este tema, pero en el materialismo, por supuesto, el Dios no tiene lugar, o sea, directamente no tiene lugar. Marx no va a entrar en la cuestión, digamos, teológica, ni siquiera va a entrar en si Dios existe o no existe, aunque él parte de la doctrina de Feuerbach, que lo vamos a ver en el tema próximo, cuando el hombre como ser espiritual. Yo me voy a basar en la esencia del cristianismo de Feuerbach. Pero sin embargo se hace una crítica a la religión, que la conocéis muy bien, porque es de las pocas cosas que se conoce todo el mundo, como cuando decimos Sócrates solo sé que no sé nada, que no lo dijo Sócrates, lo habrá dicho alguien, o calza con Sócrates, porque Sócrates lo que dijo no nos ha quedado registrado, no tenemos ni vídeos, ni grabaciones, ni nada de Sócrates, porque no había lo adecuado, él no escribió. Cuando dice que la religión es el apio de los pueblos, que ha dado todo el mundo, quiere decir que la religión adormece y aliena,
Y es muy interesante todo lo que Marx dice, pero no es una crítica directa a la cuestión de Dios, está hablando de la religión. Yo aclaro siempre que hablamos del tema de Dios y de la religión en Marx, que repito que no vamos a hablar hoy, que él está haciendo una crítica concreta de una versión del cristianismo que es la que rige en Alemania, una versión del protestantismo que rige en Alemania, que se podría aplicar también al catolicismo y a otras religiones, incluso no cristianas, como puede ser el Islam o el judaísmo, pero Marx se está refiriendo concretamente a el papel que juega las iglesias protestantes en Alemania en favor, digamos, y el apoyo del capital que explota y aliena al trabajador, etc. Entonces no tienen ninguna simpatía, pues considero que ese es uno de los, vamos a llamarle de alguna manera, cómplices de esta explotación. Y de hecho Marx dice por ahí, bueno, pues claro, se prometen que bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, pero aquí que se resignen porque van a conseguir el mayor premio, ¿no? Estar a la derecha de Dios, etc. Bueno, entonces la mejor manera para él de consagrar la explotación, que se resignen, que no luchen, porque han sido casi favorecidos y privilegiados para Dios por permitirles ganar el cielo más que nadie al haber sufrido. Bueno, muy bien, esto vamos a tomarlo como una breve introducción a lo que nos vamos a ir metiendo. Fijaos, el hombre es un ser natural. Realmente lo que yo voy a explicar hoy es por qué el hombre es un ser natural y por qué el hombre es un animal cultural. El hombre es un ser natural por un doble motivo. Por un lado, porque pertenece a la naturaleza. Somos un ser natural, pertenecemos a la naturaleza. De hecho, el hombre como tal, ser humano como tal, surge de la naturaleza por evolución. Marx ya le alcanzan estos vientos del evolucionismo, todas estas posturas cuyo representante importante será Darwin, pero que no es el único. Entonces, somos un animal, somos un ser natural, con unas características. Pero por otra parte, ese animal, ese ser natural, tiene una peculiaridad, que es que puede también comprender y conocer la naturaleza. Cuando yo digo conocer, no quiero decir en el sentido aristotélico, puede clavar lo que son las cosas naturales, pero es el único ser que se puede referir a la naturaleza. Podríamos decir que en el ser humano la naturaleza se convierte en reflexiva consigo misma. Somos naturaleza nosotros. No es que haya una decisión naturaleza y el ser humano, no, es que nosotros somos naturaleza. Y todas las facultades que tenemos han surgido evolutivamente de la naturaleza, pero sin dejar de ser parte de la naturaleza. Por eso decía yo en otra oportunidad, bueno, la semana pasada, que cuando, esto no es mío, lo dijo en un acto político hace unos años, no hace tanto, 3 o 4 años, un sindicalista que tengo que localizarlo, dice, bueno, hablando de la defensa del medio, de la ecología, yo ya lo he dicho esto, pero sigo sin acordarme el nombre, dice, a ver, está bien defender la naturaleza, dice él, pero no es que nosotros debamos defender la naturaleza. Él dice, la naturaleza se defiende en nosotros, porque somos naturaleza. Me pareció genial. Me llamó muchísimo la atención, porque era en un mitin política, el autor era el que comentaba esto, era un sindicalista. Digo, esto es filosofía, es el centro mismo de la filosofía del siglo actual, en donde el hombre es un ser natural. No solo pertenecemos a la naturaleza, sino que somos naturaleza que se hace consciente de sí misma. De ahí la importancia de ese reconocimiento de esa situación. Hombre, aquí lo estoy explicando, imaginamos que la gente en general, esto es complicado, o sea, todavía no hemos llegado a un estadio donde la gente tenga una formación en el pensamiento que le permita, a lo mejor todo llega, nos gustaría tener esta visión utópica del futuro, pero de hecho,
aquí pueden pasar dos cosas. Este engendro, vamos a llamarlo, no en el sentido negativo, este engendro de la naturaleza que somos nosotros, podemos hacer dos cosas: preservarla y ser vigilantes y cuidadores de esa naturaleza a la cual pertenecemos, y además para seguir manteniéndola para el resto, para el futuro de los seres humanos y de todo, y de los animales y de la naturaleza en sí, o la podemos destruir. O sea, curiosamente, este engendro que la naturaleza ha producido, que somos los seres humanos, tenemos la capacidad de autodestruirnos, o sea, y destruyendo la naturaleza, como el escorpión, que se puede dar muerte a sí mismo clavándose el aguijón por unos motivos. No voy a entrar en zoología, pero hay motivos para cuando eso ocurra. Quizás el ser humano, si lo hace, lo haría sin motivos válidos. De hecho, desde que uno apriete el botón nuclear, hasta que sigamos envenenando el medio, hasta que sigamos creando condiciones de vida insoportables para nuestros semejantes, hay muchas maneras de destruir nosotros mismos, que somos destruirnos a nosotros. Es tremendo, si nos ponemos a pensar así. Porque claro, si hacemos una decisión, bueno, el hombre debe preservarnos. ¿Quién es el hombre? ¿Es la naturaleza? ¿Es la naturaleza? Entonces, aquí hay una, por decir así, una especie de misión del ser humano, y si recordamos la ética kantiana, nuestro deber, aparte por supuesto los derechos humanos que hemos dicho, esa ética personal y también esa ética política, el fundamento de nuestra ética debería ser tomar conciencia que somos aquellos que somos responsables de la evolución de la materia y de la historia. Porque una vez que aparece la inteligencia humana, la evolución no solo está regida por las leyes naturales, sino que también entra ahí aquel factor que veíamos la semana pasada, que se llama libertad, y entonces esto es una variable incontrolable desde el punto de vista de las leyes de la naturaleza y de la ciencia, incontrolable. Pero nosotros tendríamos que estar muy en armonía y muy en sintonía con estas leyes de la naturaleza y también de la sociedad, porque la sociedad es una manera de desarrollo también de lo natural. Me gustaría que, si no habéis entendido esto, lo preguntarais aquí o en otro momento, ya lo veríamos, ¿no? Muy bien. Entonces, quedamos con que nosotros podemos conocer la naturaleza. No solo somos seres naturales porque pertenecemos a ella, sino porque somos autoconciencia de la naturaleza. Estos son términos hegelianos, son términos de dialéctica, la autoconciencia. Hegel habla de la autoconciencia de la idea en sí misma. Esto en algún momento lo veremos. Y resulta que, según Marx, y recomiendo en esto los famosos manuscritos de 1844, que se llama también manuscritos económicos filosóficos, se puede buscar en la red, y recomiendo, los manuscritos son pequeños opúsculos, pequeñas obras, reunidas de la juventud de Marx, sería del Marx joven. Sabéis que los historiadores de la filosofía a veces tienen la manía de decir más joven, el joven Marx, lo dividen en etapas. Bueno, la gente que ha vivido mucho, pues tiene distintas etapas de producción y de acción, ¿no? Entonces, recomiendo especialmente el manuscrito. Se entiende, se puede leer, son breves, no estoy mandando nada terrible. Uno que se llama El trabajo. Bueno, se llama El trabajo enajenado o el trabajo alienado, es lo mismo. Alienado o enajenado es una traducción castellana de un término alemán, que significa ser otro, estar extrañado. Yo estoy ajeno a mí mismo precisamente cuando me convierto en otro. Y estoy alienado, alio en latín quiere decir otro, cuando me convierto en otro. Por ejemplo, la idea de Dios, si lo analizáramos, esto lo vamos a ver la semana que viene con Feuerbach, es una idea, somos el hombre enajenado de sí mismo. Es como si sacáramos otro yo
que lo hipostasiamos, lo convertimos en ser absoluto, pero que no deja de ser el ser humano, y por lo tanto ahí se produce una alienación. Muy bien, el concepto de alienación o enajenación, por favor conservarlo, porque a ver si vamos a entrar un poquito. Para Marx, en los manuscritos, no sé si exactamente, también en el trabajo enajenado y en otros, él explica, o mejor dicho, yo voy a explicar basándome en Marx, porque llevo ya, cuando desarrolla temas, pues le pone el sello personal, se basa en autores, pero al fin y al cabo no voy a decir que esto está entre comillas, voy a dar mi interpretación. Pero es muy fiel al pensamiento de Marx y también al de Hegel y a otros. El hombre se realiza, Eduardo Agüero, pero no solo, repito, el hombre se realiza solo en y por el trabajo. ¿Sí? La única posibilidad que tenemos los seres humanos de realizar, o sea, tomar conciencia de nuestra pertenencia a la naturaleza y por lo tanto ir construyendo nuestra propia identidad como seres humanos, es el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Oye, ¿seguro? O sea, este pobre que está en una cadena de montaje o que está repartiendo comida, jugándose el pellejo en motos, en bicicletas o en patinetes, ahora se les ha dado por los patinetes, para llegar a tiempo y llevar la comida caliente a los clientes, muy mal pagado por cierto, y además a veces como trabajadores autónomos, eso sería otro tema. Realmente eso nos hace realizar como seres humanos, ser repartidor de la comida, de qué sé yo, de lo que sea. Vamos a ver qué entendemos por trabajo. Mira, hace poco, y me parece que, no sé si fue aquí, porque aparte del otro seminario he tenido unas transmisiones monográficas. Entonces yo decía hace poco que el ser humano no ama, perdón, los animales no aman, que los únicos que aman son los seres humanos. Algunos lo ha estado ahí, o lo he dicho aquí mismo, perdonadme, pero ya tengo unos años. Del mismo modo que solo trabaja el ser humano. Cuando decimos incluso, esto decía yo, trabaja como un burro, bueno, es una metáfora que todos la entendemos, pero hay un problema, que los burros no trabajan. Los burros, en todo caso, harán un desgaste físico, etc. Pero los burros no trabajan. Los únicos que trabajan son los seres humanos. Entonces, ¿qué es el trabajo? Porque está el trabajo alienado y está el trabajo libre. ¿Qué significa trabajo libre? Mira, acabo de decir yo que el ser humano se relaciona en y por el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo entendemos el trabajo? Yo voy a dar una definición que ya no sé, que es la que siempre doy yo y está basada en esto. Digamos, en el trabajo, el ser humano, el hombre en cuanto a ser humano, recibe, estamos hablando incluso del trabajo manual, pero no solo se aplica al trabajo manual, recibe los materiales de la naturaleza, los transforma y crea un nuevo ser. O sea, el trabajo es realmente la transformación creativa de la materia, la transformación creativa de los materiales mismos que la naturaleza nos proporciona. Y en ese trabajo, tal como ya venimos hablando, materia y forma, cuando hablábamos en Kant, eso también se aplica en la dialéctica, es muy interesante esta herramienta materia y forma, porque la forma siempre estructura y le da a una materia, le da forma como su nombre indica. Entonces nosotros lo que hacemos es, los materiales que estaban ahí, lo que estaba ahí, lo transformamos de una manera creativa. Bueno, lo de creativo casi sobra, pero me gusta subrayarlo, y construimos un nuevo objeto. Objeto en el sentido kantiano, un nuevo ser, pero un nuevo objeto, porque ese ser ya va cargado de significación, que es el que le he dado yo en esa manufactura. Un trozo de mármol o de madera. Soy un escultor, tengo una idea, lo plasmo en la materia y construyo, y hago, y el resultado, esa obra, que es una obra de arte, por ejemplo, es el resultado de la unión dialéctica, o sea, la síntesis
Materia, tesis. Ser humano, antítesis. Producto u obra de esa acción es la obra del trabajo, o la obra de arte, o una obra, qué sé yo. Unas maderas, voy y me compro me voy al Leroy Merlin, voy a hacer propaganda, compro madera y me construyo una estantería. Esa estantería tiene, por un lado la madera, pero por otro lado tiene mi idea, que yo he plasmado en ese material y construyo la estantería. No sé si os ha pasado, a mí me pasa porque como soy bastante malo manualmente, no soy demasiado manita, pero a veces he hecho cosas, porque ya me he cansado, no venía, digo, voy a comprar las maderas yo y voy a ponerle, me voy a hacer una estantería. Cuando la termino de construir me siento y estoy encantado de haber sido capaz de hacer una cosa tan sencilla como una estantería. Encantado. No digamos a aquellas personas que ahora se están dedicando porque tienen tiempo, otras que ya lo han hecho toda la vida, y bueno, voy a pintar, voy a decir que soy capaz de pintar o de trabajar arcilla, todas esas actividades, o tejer, o qué sé yo, coser, cualquier cosa, todas esas actividades que a veces hacemos y se recomiendan para las personas cuando tienen un poco más de tiempo. Y nos da mucha satisfacción porque de repente observo lo que he sido capaz de crear y me reconozco a mí mismo como el autor. Por lo tanto, mi ser, en la dialéctica del trabajo se produce lo siguiente: unos materiales, una idea, una inspiración, un plan, un proyecto, hasta los dibujos a veces, para plasmar en esos materiales, y la consecución de la obra o el producto de mi trabajo. En esa obra me reconozco a mí mismo. Y es como si yo me aliené, pero no está mal, la palabra no es ni buena ni mala, es neutra, me enajené, porque mi ser se proyecta, sale de mí, se proyecta en los materiales, pero vuelven a mí enriquecido. Muy, muy interesante. Por ejemplo, en ciertas realizaciones del amor, sería muy interesante ver que hay una dialéctica entre los seres humanos, está el yo y el otro, tesis y antítesis, y en la unión de ese yo y otro, no me estoy refiriendo solo al amor erótico, estoy refiriendo a cualquier relación amorosa. En esa unión surge algo nuevo en el cual me reconozco, porque hay parte del otro y parte mía. Bueno, esto no es poesía solamente, ¿eh? De verdad que el método dialéctico, no digo que sea el único, pero es un método muy interesante para comprender las cosas. Yo estoy ahí, ¿eh? Yo estoy en la obra. Por eso cuando se produce una situación de trabajo libre, en el producto yo me reconozco, también en el trabajo intelectual. Los escritores, síndrome de la página en blanco, no es la página la materia, la materia serán las palabras o los términos, los conceptos, lo que yo quiera explicar, la historia que quiera contar, pero la cuento y por fin, la satisfacción que da poder. Si alguien ha publicado un libro, hace poco una persona que está aquí publicó uno, digo que me consta porque lo he leído, qué satisfacción poder coger ese libro y decir, bueno, te da un gusto especial, pero no es una especie de sentirse importante, no, simplemente la satisfacción es como haber tejido un jersey o haber construido una estantería. Porque yo me reconozco, porque precisamente ese es el signo más importante que tenemos los seres humanos para reconocernos, que somos capaces de crear productos, obras. Entonces, en el trabajo el hombre se realiza. Esto tiene que ver todo lo que como ser natural, ojo. Y vamos a ver lo que es cultura. Que todavía no lo hemos definido. Pero ¿qué ocurre cuando el trabajador produce una obra? Estamos hablando de un trabajo como muy artesanal, para dar ejemplo, pero también yo me puedo meter en las cadenas de montaje, me puedo meter en el trabajo tal como se produce en la mayoría de los casos. Pero eso sería en otro momento. Cuando ese producto, esto es el producto del trabajo, yo he producido esto, casi no me da tiempo de contemplarlo, viene el propietario de esa fábrica o de ese taller donde yo estoy a sueldo, me quita el producto y me pone dinero. El dinero no es mi obra, no es el producto de mi trabajo.
Bueno, si ese dinero es poco, es terrible. Si es mucho, pero aún que sea mucho, esto no tiene precio, esta es la obra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el obrero tendrá que llevarse a su casa todo? No, no, eso se puede explicar, porque hay muchas maneras de poseer el producto del trabajo en esta sociedad. Es decir, por ejemplo, participar en la planificación del trabajo, saber que el obrero, el albañil y el constructor sepa que esté implicado de alguna manera en todo el proyecto de construcción, que sepa a qué está aportando. Hay muchas maneras de poseer el producto del trabajo, hay muchas maneras. Pero desde el punto de vista dialéctico, de una manera fría y aséptica, yo produzco esto, viene alguien, me lo arrebata y me pone un fajo de dinero. Y ojalá sea un fajo, ojalá sea un fajo. Por eso Marx dirá, que no estoy tratando esto tampoco ahora, que el salario siempre será injusto, porque el salario no es algo que el trabajador produce, sino que lo que produce es una obra o un objeto que es lo que le permite retornar a sí mismo y reconocerse como autor. ¿Qué pasa si esa obra no retorna? Que me quedo alienado o enajenado. Yo he proyectado mi ser, mi creatividad en algo que nunca vuelve a mí. Me quedo permanentemente, técnicamente alienado o enajenado. Es terrible la alienación en el trabajo. Yo tengo en otras etapas de este curso que se llamaba Filosofía y Terapia, yo decía que una de las grandes fuentes de sufrimiento y de dolor es precisamente el ámbito del trabajo, porque es donde más nos frustramos, porque más nos sentimos manoseados, no lo decía en ese momento, se lo digo ahora, donde más descubrimos lo peor que nos puede ocurrir es no tener más remedio que un trabajo enajenado para poder ganar el sustento para mi familia, para mí y demás. Bueno, pero entonces yo en ese momento decía, hay algo todavía peor, no tener ni ese trabajo, el problema del paro que tenemos, todavía peor, muchísimo peor. Hay maneras de salir adelante en el trabajo enajenado. Yo siempre, perdónenme si hay alguien de banca aquí, de la banca, yo ponía como ejemplo un cajero de banco, imagino. Imposible realizarse en el trabajo ahí. Bueno, se puede realizar de cierto modo, haciendo bien el trabajo, siendo buen compañero, dando bien a los clientes, qué sé yo, pero el trabajo en sí, que es en esa época contabilizar unos papeles que no son nada, pues bastante fastidiado, ¿no? Pero claro, si eres un empleado de banca, como en algunos países, con unos buenos sueldos, pues eso se puede resolver de otras maneras. No estoy en contra, porque no todos vamos a ser artesanos. Pero yo quiero que comprendáis simplemente el concepto de trabajo enajenado. Es el trabajo entonces cuyo producto no me pertenece porque me ha sido arrebatado y me quedo alienado o enajenado porque mi ser que proyecté en la obra no retorna a mí. De paso digo, no voy a tratar este tema tampoco, que la situación del trabajo enajenado en la sociedad se produce porque hay gente que procede los medios de producción. Y la solución va a estar precisamente por la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Siempre digo, es un tema de economía que no voy a tratar aquí y ahora. Cuando se habla de la supresión de la propiedad privada dentro de la filosofía marxiana y luego del marxismo como teoría política, no se está hablando de la supresión del, como yo digo, del cepillo de dientes, ni de el coche, ni de la casa, no se está hablando de eso. Se está hablando de la supresión de aquella propiedad que enajena o aliena a las personas. No es admisible que alguien posea un río, hay lugares que sí, o que sea dueño del agua o de la tierra, o de las fábricas, en la medida. Puede ser dueño, pero habrá que ser dueño de unas determinadas maneras en nuestra sociedad. Lo que nos impide, digamos, si yo soy propietario de esa fábrica, por poner de una manera, todo lo que produzcan esos trabajadores va a ser para mí. Yo me voy a quedar con lo que se llama la plusvalía, pero no estoy entrando en la economía, no voy a entrar ahí. El problema es que se cambia, digamos, se cambia el producto por dinero, pero además ni siquiera se le da al trabajador traducido a dinero todo aquello que ha producido. Le doy un poquito, el resto va para mí.
Bueno, esto es la solución para él. Utopía. Pero ya hemos dicho aquí que las utopías tienen el gran valor de atraernos hacia ella, aunque nunca la podamos conseguir. Y en ese camino hacia la utopía siempre habremos crecido y siempre seremos más personas. Bueno, ¿esto qué significa? Que el hombre es un ser natural. Ha surgido por evolución de la naturaleza, pertenece a la naturaleza, no solo pertenece, es autoconciencia de la propia naturaleza, y se realiza y se autoconstruye ya individualmente incluso como transformador de la naturaleza en el trabajo. A mí me parece muy interesante, bueno, los que tenemos la suerte, me incluyo, de trabajar en algo que de una manera directa, sin intermediarios, por ejemplo, por supuesto el artesano, por supuesto el artista que puede vivir de su obra, ¿no? Pero también esta actividad, por ejemplo, la actividad intelectual, o la actividad docente, que yo distingo de la actividad puramente intelectual, pero también, ¿no? Realmente el producto de nuestro trabajo es algo, la materia en la que trabajamos, trabajamos con otras personas, ¿no? Proyectamos de la mejor manera posible nuestro ser y algo nuevo acontece, que es precisamente la relación pedagógica que los otros días en un directo sobre el tema del amor, una pedagoga argentina de Santa Fe intervino con el tema el amor en el vínculo pedagógico. Preciosa intervención que voy a ver si la puedo extraer y si a alguien le interesa se la mando. Porque realmente en el vínculo pedagógico se va a producir una transformación dialéctica, pero sobre todo cuando eres capaz de proyectar tu ser, y hay que proyectarlo con todas las ganas, no solo con la cabeza, con todo, porque es la manera de realmente hacer mella en el interlocutor y que de ahí salga algo que no estaba antes, porque se ha forjado a partir, vamos a llamar, de los materiales, a partir de lo que aporta el oyente o el alumno o el interlocutor y de lo que pone, en este caso el ponente o el profesor o el maestro. También, entonces, yo me considero, como diría Descartes, estoy muy afortunado. Él decía que me he dedicado a la filosofía toda la vida porque dudo, dice, que hubiera oficios, dicen, mejores que este, para mí, dice Descartes. Y yo digo, qué suerte que tuve de estudiar filosofía, pero es que además desarrollar la filosofía en la docencia. Yo diría, qué suerte que he sido docente, qué suerte que me he dedicado a esto. Podría ser la filosofía, la historia o la física, da igual. Pero si además la filosofía es como un plus, ¿no? Porque podemos hacer media en la naturaleza. Porque vosotros sois naturaleza. Y los interlocutores son naturaleza. Bueno, pero esto hay que tener suerte o haber tenido un entorno o qué sé yo, unos educadores, unos padres, qué sé yo qué, porque uno termina desde, bueno, yo lo decía desde muy joven. Entonces es una maravilla. Es una maravilla. Por supuesto que entonces ahí la alienación prácticamente no se produce. Sí, alguna vez hay una aparente alienación, sobre todo cuando no te dejan ser tú mismo. Por ejemplo, aquellos que trabajan en escuelas privadas, que tienen un ideario, que estás vigilado, hoy en día cada vez más vigilado por cámaras, grabaciones, inspectores o supervisores, como se llama en Argentina. Pero bueno, en el caso de España ya había salido este tema por ahí. Eso no ocurre ahora, no ocurre para nada. A mí ya pues me tendrían que haber echado 20 veces de los lugares donde he actuado. Y no me ha ocurrido no porque yo sea un genio ni porque otros sean benévolos, sino porque no pasa eso. Bueno, a no ser que estuviéramos en Rusia y se nos ocurriera decir que esto es una guerra, o que estuviéramos en Ucrania y nos quisiéramos declarar insumisos. Los otros días un contacto mío pone en Facebook, me declaro insumiso de todas las guerras y de todos los bandos. Qué interesante para pensar. No estoy planteando el tema, ¿qué tienen que hacer los ucranianos? No. Cuando uno es un insumiso lo va a pasar mal en un bando o en el otro. Muy bien.
Perfecto, vamos a continuar. Bueno, una cosa interesante, pero es puramente ilustrativa por ahora, es que la transformación de una sociedad, para lograr una sociedad donde prime el trabajo libre y no el trabajo enajenado, no solo es la, digamos, o mejor dicho, sí, por un lado la supresión privada de los medios de producción, pero esto tiene que ver con lo siguiente. Dentro de la dialéctica, tanto ya no solo marxiana, sino también hegeliana, hay una distinción o una división en la cultura, no he definido cultura todavía, bueno, en la cultura entre lo que es la infraestructura y la superestructura. La superestructura está compuesta por arte, filosofía, religión, incluso teoría científica. Es lo que el hombre ha producido de alguna manera gracias a esa capacidad creativa que tiene. Y la infraestructura, que también es cultura, la infraestructura son los modos de producción. Los modos de producción son los medios de producción y son las relaciones de producción. No vamos a entrar en economía. Entonces, según Marx, la superestructura depende de la infraestructura. Quiere decir, nuestra manera de pensar, de sentir, de valorar, tiene como base nuestra manera de vivir en este mundo productivo, según los modos de producción. También en un directo, hay un tema, hay unos directos que a veces, bueno, unos monográficos que a veces aparezco porque me buscan sobre el tema del amor, que yo soy bastante crítico con este tema, pero estábamos hablando, la persona que me entrevista quería que, bueno, yo dijera algo bonito, porque hay gente que te busca porque piensa que tú vas a decir algo bonito, esperanzador, tal, pero depende cómo a mí me cojan, no lo van a conseguir. O sea, a veces tengo esa tendencia a echar un jarro de agua fría sobre ciertas cuestiones. Entonces, yo segregué de esa entrevista y le puse amor y política. Al que le interese yo lo puedo buscar porque es un mare magnum entrar a bucear en las cosas que yo tengo publicadas. Y entonces lo que dije es que amamos según el modo, en la situación de producción que nos encontramos. ¿Qué tendrá eso que ver? Pues muy fácil. Ese amor posesivo, ese amor machista que a veces he criticado, en donde el ser humano macho, el macho en el sentido de la especie, ¿no?, se cree propietario de aquello y más que ser una relación entre iguales, como diría por ejemplo Erich Fromm, ¿no?, tan bonito, todos los que lo habéis leído, sino que es de posesión y de dominio, que puede llegar incluso hasta matar a ese objeto porque es suyo, la maté porque era mía. En México se producen 10 asesinatos de mujeres, 10 crímenes machistas al día, 3.000, y multipliquemos por los días del año, son 3.000 y pico. Aquí los vamos contabilizando, pero imaginaos en México, nunca se descubre, la mayoría de las veces no se resuelven esos delitos. Pues precisamente amamos de manera posesiva, y esto nos hace sufrir, y esto lleva incluso a malos tratos, y eso lleva a frustraciones, porque de hecho como ese objeto parece que es mío, cuando no lo tengo, o bien intento suprimirlo, o entro en unos procesos depresivos terribles. Ese mal de amores que se llama, en el fondo es porque yo me he aficionado a poseer, en una relación que llaman a veces sadomasoquista, a mi objeto, y por lo tanto tengo una especie de síndrome de abstinencia cuando no lo poseo. Bueno, esto es todo un mundo. ¿A qué vamos? Esto tiene que ver con la superestructura que proviene de la infraestructura. Nosotros a veces actuamos con nuestros hijos y actuamos en la sociedad como el reflejo, sin darnos cuenta, de esta sociedad, de este mundo, de este neoliberalismo al cual estamos sometidos. No, tienes que ser competitivo, tú, tal cosa, aquí tienes que triunfar, y triunfar va a significar... Tenemos toda una filosofía construida a partir de esa infraestructura, que es los modos de producción. En una sociedad solidaria, en una sociedad
equitativa, otras, como diría, otro gallo cantaría, ¿no? Otras maneras de pensar habría. Bueno, fijaos las cosas de las que estamos hablando, pero son cosas súper importantes. Bueno, vamos a hablar de cultura. El hombre es un ser cultural por lo siguiente, es un animal, un ser natural y un animal cultural, decía yo, por lo siguiente, porque el hombre es creador de cultura. Y en ese ser creadores de cultura, o sea, precisamente la cultura, básicamente los objetos o las unidades culturales son el producto del trabajo, ya sea el trabajo artesanal, material, manual o el trabajo intelectual. Estos son la base de lo que es la cultura. Podríamos decir que hay ser humano, tal como nosotros lo conocemos, desde que hay cultura. Podríamos decir que hay ser humano desde que existe el trabajo, que habrá sido manual, bien. Y que hay entonces una relación estrechísima entre ser humano y cultura. El hombre es un ser cultural. ¿Cuál es el primero? Nosotros podemos identificar los primeros objetos culturales, por supuesto. Esto es trabajo de los arqueólogos. Aquella piedra que los técnicos pueden establecer que ha sido modificada por golpes y construido una especie de cuchillo o algo para cortar la piel o una especie con un filo para hundirse en el cráneo a otro ser humano, ya animales, pero también a otro ser humano, porque aquí yo tenía muy claro que los otros seres humanos eran animales y que eran un alimento interesante. Ese es el primer objeto cultural, porque hemos modificado la naturaleza de una manera creativa, al servicio del hombre, no lo sabíamos, pero al servicio del hombre. O sea, como somos seres, esto sería una cuestión antropológica, todas tenemos posibilidades de muchas cosas, pero nada viene de serie, ¿eh? No tenemos ni los dientes tan fuertes de determinados animales, ni las manos tan fuertes como para destrozar, no tenemos. Entonces tenemos que prolongar esas posibilidades con artefactos, con herramientas y con cosas de este tipo. Yo tengo una imagen de lo que es el primer objeto cultural. A ver si estáis de acuerdo. Puede haber otra. En 2001, Odisea del espacio de Kubrick, en un determinado momento, aquel primate, es una especie, tira un hueso, empieza a dar vueltas, boom, 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 que luego se convierte en una nave espacial, como diciendo, aquí empieza la cultura y a esto hemos llegado. Pues ese primer hueso, esa primera piedra, ese primer palo que yo cogí para romperle la cabeza a otro, ese es el primer objeto cultural. Ah, pero no están en los museos. Claro, no están en los museos porque yo no lo modifiqué, pero ahí está. Antes de que nos ocurriera que hacíamos más daño todavía si golpeamos una piedra contra otra, una alhaja contra otra, y le sacamos algo afilado o puntiagudo, pasaron probablemente muchísimos años, miles de años probablemente, desde que utilizamos los objetos, simplemente las cosas, perdón, tal como las encontramos hasta las que modificamos. Pero esas primeras piedras, esos primeros huesos que utilizábamos con un propósito, ya son objetos culturales. Hay experimentos con primates superiores, hay interesantes experimentos, porque los que trabajan en psicología animal no es que se dediquen a resolver problemas de depresión en los perritos, que también algunos hacen, o en el canario que ya no canta. Los que trabajan en psicología animal, esto lo saben, aquí tengo dos especialistas, por lo menos hoy en día, dos psicólogos, hoy en esta reunión, les interesa, por lo menos en una de las vertientes, a mí me ha parecido muy interesante, ¿sí?, conocer aquello que le podríamos llamar los antecedentes de nuestra psicología, puesto que todo lo que está en el ser humano evolutivamente proviene de estadios anteriores, y entonces por eso se investiga en esta línea, y desde qué sé yo, desde el ratón en el laberinto hasta aquel simio o orangután, gorila, no me acuerdo, chimpancé, que le pone dos palos, que si esos palos los encaja puede coger el racimo de plátano, etc. Bueno, hay una serie de experimentos. Bueno, pues quiere decir que hay antecedentes de esto, hay antecedentes, sobre todo si trabajamos en los primates superiores, pero también en otros, en los que tienen mascotas, y seguro que habrán descubierto cosas en donde ellos se las arreglan para conseguir un plus para algún motivo o algún propósito que tengan. Bueno,
pero está claro que nuestra inteligencia nos permite crear objetos que nos ayuden a completar la construcción de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestra esencia, como diría Jean-Paul Sartre. Esto es la cultura. Esto es la cultura. Entonces el hombre es un animal, un ser natural, somos naturaleza, hemos surgido de la naturaleza y nunca dejaremos de ser naturaleza. De ahí nuestra función para poder preservarnos a nosotros mismos y una naturaleza que es autoconsciente. Pero por otra parte somos un animal cultural. En esa coyuntura, ser natural, animal cultural, es un interesante espacio para reflexionar acerca de lo que es el ser humano y tiene enormes aplicaciones. Voy a pasar a otra cuestión. Bueno, yo creo que queda esto si tienes duda. Y voy a pasar a una referencia que hice en su momento a una obra de Freud que se llama El malestar de la cultura. Se llama El malestar de la cultura. Yo le pondría en la cultura, pero bueno, se llama así la obra, ¿no? Y entonces como Freud va a analizar en ese proceso de endoculturación que ocurre con el ser humano, porque bueno, dentro de lo que es la concepción freudiana, ¿no? Que siempre de alguna manera, y tiene que ver con esto de que la superestructura proviene de la infraestructura, pero para Freud la cultura genera, por un lado, un malestar, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, si nosotros para socializarnos debemos reprimir nuestros instintos, entonces eso es un arma de doble filo. Tampoco voy a entrar en esto, simplemente que lo voy a plantear, ¿no? Para Freud, cultura significa el conjunto de las normas restrictivas de los impulsos humanos sexuales o agresivos exigidas para mantener el orden social que se transforman en valores en virtud de la sublimación. Esto es textual, ¿eh? Cultura significa el conjunto de las normas restrictivas de los impulsos humanos sexuales o agresivos exigidas para mantener el orden social que se transforma en valores en virtud de la sublimación. Bueno, por un lado, pues habría que explicar qué significa sublimación, que por ejemplo los que quisieran desde el punto de vista partiendo de cero prácticamente, en Erich Fromm, en El miedo a la libertad, el capítulo 5 analiza lo que, no me acuerdo cómo le llama él, que serían los mecanismos de defensa, o los mecanismos de defensa, y entonces uno de ellos sería, hay varios mecanismos, es interesante porque es normal utilizar estos mecanismos, y en un momento dado habla de la sublimación, que sería que cuando yo no puedo, por ejemplo, un mecanismo de sustitución sería, yo no puedo, tengo hambre, no tengo comida, o empiezo a chupar el lápiz, en la época del cigarrillo yo fumaba, me encendía un cigarro, hace muchísimos años que no fumo. Una de las cosas pésimas que he hecho en mi vida, pero hace mucho que ya no fumo. Y entonces, sin embargo, a veces no hay más remedio. Por ejemplo, aquel deportista paralímpico que queda, le amputan las dos piernas y que va a competir, pero le gustaba el básquetbol, el baloncesto, como se dice en España, y hay competiciones para ellos y consiguen maravillas en silla de ruedas. O sea, sublimar es transformar aquel objeto que es imposible que lo alcance, pero no solo es una compensación triste y bastante ineficaz, que te puede servir para el momento, pero luego te va a generar mayor frustración, sino que significa avanzar hacia una situación mejor, ¿no? O sea, aprovechar la carencia para crecer. Él incluso da el ejemplo de algún misionero, los buenos, digo yo siempre, porque otros son puros escapismos al ser misionero, ¿no? Un mal de amores y se hace monja. Y además para flagelarse se va de misionera, pobre monjita. No lo sabe, pero está el misionero auténtico, aquel que realmente consigue sublimar el amor y tiene unos resultados sociales excelentes, ¿no? Bueno. Para Freud realmente este ser animal
seres naturales y animales culturales, tiene mucho que ver con aquello que decía Hobbes, que el hombre es lobo para el hombre. Entonces va a analizar, va a entrar en estos sentimientos de agresividad y de posesión y también de destrucción. Para él, el hombre muchas veces es siempre objeto de explotación o de provecho, ya sea para explotarlo, agrego yo, desde el punto de vista del trabajo, hacerlo trabajar para mí, para esclavizarlo, o para explotarlo como objeto sexual, en muchos casos incluso con lucro, ¿no? O sea, lo que es la trata de personas y todo este tipo de cosas. El tema también en Tótem y Tabú trata también, ahí analiza también los orígenes de la cultura. Hace una digresión, pero yo ahora no voy a entrar en ello, que para él si hay algo tremendo es el amarás al prójimo como a ti mismo, y incluso a los enemigos. Bueno, se va a hacer furibundo con esto. Dice, ¿por qué tengo que amar a mí? Pero no voy a entrar en esto. Bueno, yo creo que podemos terminar un poco con lo siguiente. Él de alguna manera, en algunos análisis en esta obra, aunque él no vive la época del nazismo duro, del nazismo, pero sí vive la época del pre-nazismo, y él además ya sabéis que era judío, ¿no? Entonces, podríamos decir, para terminar, que el hombre civilizado ha trocado una parte de su felicidad por la seguridad. Para él lo que la cultura hace es darnos seguridad a costa de renunciar a una serie de privilegios en épocas más remotas, etc. Bueno, aquí vamos a terminar, ¿no? Aquí vamos a terminar. O sea, yo solamente he querido mencionar el papel, digamos, que el proceso de creación cultural y también de endoculturación y también de socialización implica, digamos, una represión de nuestros instintos. Bueno, pues aquí nos quedamos. No he ido muy de puntillas, prácticamente igual ni lo tendría que haber comentado, pero bueno, para que veamos que va a ser otra de las perspectivas que va a alumbrar esta nueva etapa antropocéntrica, entendiendo el hombre como ser natural y animal cultural. También nos faltaría, por ejemplo, incluir un Nietzsche, que en algún momento no sé si vamos a comentar algo de Nietzsche también. También la doctrina nietzscheana del superhombre, qué significa todo esto, ¿verdad? Pero fundamentalmente que en un momento dado se produce un giro en el siglo XIX, sobre todo en el pensamiento, en donde se va a la búsqueda de lo que se podríamos considerar el ser humano concreto, porque una de las críticas válidas, a mi modo de ver, válida en cierto modo, ¿no? Porque claro, es muy fácil decirlo desde nuestra época, a la modernidad anterior al siglo XIX, es precisamente que la filosofía y la ciencia se han olvidado del hombre concreto. Pero habría que contextualizarlo, porque no es verdad del todo. Pero sí que empieza a haber los grandes manifestaciones importantísimas que de alguna manera significan una gran queja histórica y una denuncia incluso del olvido del ser humano. Uno de los primeros fue Kierkegaard, en donde dice, bueno, pero la filosofía ha dejado de lado al hombre, al ser humano de todos los días, que sufre, que tiene angustias, que tiene frustraciones. Recomiendo leer su diario íntimo, muy, muy interesante. Este sería como un grito, un gran lamento en pos de el ser humano que somos todos, dentro de una determinada visión. Para Marx, sin embargo, el ser humano más concreto de todo es el trabajador, o sea, el proletario. El proletario es proletario dentro de una determinada estructura económica. El trabajador. ¿Somos todos? Bueno, casi todos. Casi todos. No todos son trabajadores, porque un trabajo no es ver de qué manera exploto mejor a los demás, o dónde meto el dinero para que me dé más renta, ¿no? Sí, es costoso, pero no es trabajo en el sentido estricto. Entonces, la defensa, digamos, la llamada de atención de Marx
en defensa del proletario, que está alienado, que no puede ser dueño de sí mismo. La influencia del individuo, el grito de protesta por el hombre concreto, que también se nos ha olvidado. Hoy en día podríamos agregar muchas más cosas, ¿eh? Por ejemplo, el siglo XX, que es el siglo donde aparece la mujer, ¿no? La mujer, pero esta mitad de la humanidad, que no se le había ocurrido a los otros, no se le había ocurrido, esta mitad de la humanidad que sufre todo lo mismo que sufre el macho, el varón, más la opresión del propio varón, entonces sería otra variable a tener en cuenta, ¿eh? Para realmente seguir profundizando en la construcción de una sociedad más justa, que nos haga, y más libre, que nos permita realizarnos de una manera más completa y adecuada, ¿no? Entonces, aquí tendremos todas las filosofías del siglo XX, que en su momento, antes de terminar, vamos a dar algunas pinceladas, sobre todo aquel tema que se dice si estamos ante el fin de la modernidad. Que por cierto el título ahí se ha cambiado un poco, Gabriel, y no es exactamente lo que yo digo. Se puede quedar, pero no es exactamente. Hay una palabra que se ha cambiado a la hora de publicar el programa. En todo caso, yo te hago la aclaración en un pequeño correo. Entonces, ¿realmente es el fin de la modernidad? Planteo ahí, o es que haya que todavía no se han sacado las consecuencias adecuadas de todos estos elementos que forman parte de la modernidad, porque por un lado la filosofía marxiana, entendiendo filosofía y no sistema político ni tal, que inaugura en cierto modo la actualidad, porque es un llamado de atención respecto al hombre concreto, utiliza el método dialéctico, que es 100% moderno en el sentido del siglo XVII y XVIII. Muy interesante será también otros autores existencialistas, en donde precisamente el hombre es un trabajador, el hombre se realiza por y mediante el trabajo, y aquí nos encontramos con Jean-Paul Sartre, ¿no? En donde el hombre, cuando dice que el hombre se hace a sí mismo y en qué condiciones. Bueno, pues aquí quedamos, vamos a hacer abrimos un pequeño turno, 2 minutos o 5